es una honra poder predicar, compartir la palabra con ustedes. Y algo que recuerdo de por ejemplo, hablando del ver por los ojos del Padre. Mi papá tenía una costumbre conmigo, mi papá natural, que también fue mi primer padre en el alma. Había momentos en que él decía: hijo, el mensaje de hoy es este, pero predíquelo usted. O sea, Dios se lo decía a él, pero nos mandaba a nosotros. Y de la única forma que la palabra fuera efectiva es que tuviéramos la vista de él. La única forma. Esa noche era seguro que Dios iba a soltar una palabra muy, muy importante, muy fuerte sobre la casa. Y cuando el apóstol dice, va a predicar sobre paternidad, pero de la posición del hijo, la verdad que es un desafío poder ver por los ojos del Padre, es importante. Lo necesitamos urgentemente. Y yo quiero hablar de dos personas que están en esta situación de alguna manera, y por causa de no tener las cosas claras, Dios necesita intervenir. Dios necesita intervenir en la situación, ¿sí? Aprendimos no hace mucho tiempo que el 90% de las desgracias que nos ocurren, detrás de ellos no está el diablo, sino que está Dios, ¿sí? Porque Dios necesita trabajar conmigo, no es el diablo el que trabaja, sino Dios. Entonces, cuando vemos dentro de la Biblia que Dios está trabajando con alguien, es porque necesita acomodarle las prioridades. Necesita que tenga la vista clara con respecto de lo que está viendo su Padre, porque de la única manera que pueda ver es que tenga las prioridades alineadas. Una persona que no tiene prioridades comienza a suponer cosas. Comienza y no sé, como que tal vez, como que veo que va por este lado, pero no sé bien, porque al no tener las prioridades ordenadas, no se puede ver el final, ¿sí? El apóstol nos predicó hoy que Jesús es el alfa y la omega, o sea que cuando algo comienza dentro de los diseños de Dios, tiene un sello de garantía de que va a terminar con Dios. Amén. De que todo lo que comience dentro de los lineamientos de la palabra, seguramente que tiene un final esperado, seguro, sabido. De hecho, dice la Biblia que Dios no va a hacer nada sin antes anunciarlo. Cuando hay algo que yo no sé que vaya a suceder conmigo, es que probablemente en el inicio Dios no me lo haya dicho. Probablemente que lo haya empezado yo conforme a mi corazón. Pero cuando hay algo que empezó dentro de los diseños de Dios, yo sé cómo termina. Yo sé el final. Yo no supongo. Yo sé en dónde voy a estar de aquí a 2 años, dónde vamos a estar de aquí a 5, y podríamos dar un pantallazo de aquí a 10 años en dónde va mi vida, dónde va la casa, dónde va la familia. Porque yo sé dónde empezó, ¿sí? Y si esos diseños comenzaron en el corazón de Dios, seguramente Dios se lo transmitió a un padre. El apóstol nos decía, cuando los ancianos, los padres, recuperen el sueño, probablemente hayan hijos que visionen. De la única forma que un hijo pueda visionar es que tenga un padre con sueños. ¿Por qué los sueños de los padres de repente no están? Porque no hay hijos para que los cumplan. Pero hay hijos en esta casa. Amén. Hay hijos en esta casa. Yo quiero hablar de 2 personas. No sé si les voy a leer la historia, pero ustedes las conocen, son conocidísimas. Una es Saúl. Le voy a pedir a mi esposa si me presta su Biblia virtual que tiene. Necesito explicarle, porque o tenemos el Israel, ¿sí? Bueno, yo lo voy a buscar en Génesis. Génesis capítulo 20.
26. El versículo 34 dice: cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, el Eteo, y a Basemat, hija de Elón, el Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Sí? Cuando nacen estos dos niños, dice la Biblia que peleaban. Jacob y Esaú dice que peleaban dentro del vientre de Raquel. Entonces, como se peleaban, dice que Raquel va a consultar a Jehová y le dice: ¿qué es lo que está pasando dentro mío? Dice que Dios le contesta: hay dos naciones dentro de tu vientre. Dice: el mayor servirá al menor. ¿Se entiende? El mayor servirá al menor, porque había una lucha dentro de ellos. Pasando el tiempo, los muchachos crecieron. Esaú desprecia la primogenitura, se la vende a Jacob. ¿Para qué la quiero yo? Se la vende. Entonces Jacob toma el momento oportuno para tomar la primogenitura de Esaú. Pasando el tiempo, dice la Biblia que cuando tenía 40 años, Esaú tomó dos mujeres, hijas de heteos. Ellos tenían terminantemente prohibido tomar mujer de los cananeos, terminantemente prohibido. Y dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Cuál es el problema en esto? El problema es que Esaú es el primogénito. Es el primogénito y es el que va a heredar toda la bendición de Dios. Pero de alguna manera ha menospreciado la primogenitura. Él ha despreciado lo que conlleva ser un primogénito. El primogénito es el que va a continuar la obra de un padre. Le ponen Esaú porque en la Biblia el nombre va a condicionar a la persona. Va a condicionar a la persona terriblemente. Aprendimos que la palabra, el nombre en la Biblia es propósito eterno por el cual estamos o vivimos. Entonces, si Esaú se llama de esa manera, es porque lo va a condicionar. Yo le quiero explicar de dónde viene la raíz del nombre de Esaú. Viene del original que se pronuncia Asa. Dice, hacer en el sentido y aplicación más amplios, como vienen las siguientes palabras: abrir, acontecer, actuar, acumular, administrar, adquirir, afligir, amontonar, amparar, andar, aprovechar, arbitrariamente, arbitrio, arrojar, atormentar, cambiar, celebrar, cometer, comprimir, conceder, construir, consultar, consumar, convertir, cortar, crear, cumplir, dar, designar, destinar, dictar, disponer, edificar, ejecutar, emplear, emprender, estrujar, exprimir, exterminar, fabricar, favorecer, formar, ganar, gastar, guardar, guisar, hacedor, hacer, instruir, ir, lanzar, lanza, labrar, lavar, librar, lograr, manejar, manifestar, mantener, medir, mostrar, ocupar, obrar, ocupar, obedecer, ordenar, pasear, pensar. El nombre de Esaú tiene una amplitud terriblemente amplia. Es decir que si eres el primogénito, todo lo que significa su nombre se va a manifestar definitivamente. Pero hay un problema: él ha despreciado la primogenitura. Él ha despreciado de alguna manera todo lo que el nombre trae detrás de sí. Y dice la Biblia que cuando Esaú vende la primogenitura, dice la Biblia que le cambiaron el nombre. De ahí en adelante comenzó a llamarse Edom. Y Edom, ¿sabe qué significa? Significa rojo. Y rojo es tipo de pecado. O sea que el gran pecado que podemos llegar a cometer los hijos es despreciar la primogenitura y todo lo que conlleva traer una primogenitura sobre los hombros. Terrible. Dice la Biblia, y si usted lee después la
descendencia de Esaú 5 veces le dice, y Esaú es Edom. Quedó tildado para todo el viaje. Y Esaú es Edom. Y cuando termina dice, pero Esaú es Edom. Y Jacob significa, usted lo sabe, el que suplanta. Eso significa Jacob. Entonces cuando Jacob suplanta, le compra la primogenitura, Jacob va a adquirir todas las características de Esaú, porque el que se termina ensanchando, adquiriendo, jugando, es Jacob después. Todo lo que era el nombre Esaú se manifiesta sobre Jacob terriblemente. ¿Se entiende? ¿Qué pasó? Llega el tiempo, dice la Biblia, que se envejeció Isaac. Y dice, se oscureció su visión. Dice, no, se cerró su visión y se acortó su vista. Le sucedieron dos cosas. Perdió la visión y se le cerraron los ojos. ¿Por qué? Yo sé que esto es algo terriblemente espiritual. Una cosa es que uno esté ciego, otra cosa es perder la visión. Isaac de alguna manera está perdiendo el rumbo, porque va a bendecir a Esaú igual. Hijo, váyame a buscarme casa para que yo lo bendiga. Está perdiendo la visión. Entonces, como él está perdiendo la visión, se tiene que levantar Rebeca, mujer fiel, para ir en contra de lo que está haciendo Isaac. Y crean, no estoy hablando por nada del apóstol. Lo que estoy hablando es que Dios en el último tiempo va a revelar la paternidad en niveles tan superiores que hay Isaac, que han perdido la visión, que probablemente queden solos. Por causa de haber extraviado la visión y empecinados en querer dejar un legado sobre alguien que ha despreciado la primogenitura. Se tiene que levantar Rebeca, mujer fiel, tipo de la iglesia, para ir en contra de lo que Isaac, en esta decisión, Padre, te estoy dejando solo. Es un desafío para nosotros los padres. Para los que somos padres es un desafío, porque no podemos darnos el lujo de perder la visión, porque probablemente ya no me sigan como antes. Se levanta Rebeca y dice, hijo Jacob, yo sé que sobre ti una bendición. Rebeca, la mujer, tiene, de alguna manera, tiene justificación, tiene argumentos para hacer lo que está haciendo. Primero, Dios le habló en el vientre de que el mayor sigue el menor. Primero. Segundo, Esaú ha despreciado la primogenitura y ha ido a emparentar con el cananeo. Tercero, Isaac lo va a bendecir igual. Y entonces, de alguna manera, Rebeca dice, hijo mío, adelántese usted, lo vamos a engañar al padre, pero necesitamos que él recupere la visión. Que esté ciego es una cosa, pero no nos podemos dar el lujo de que Isaac, el padre, pierda la visión. Vamos a recuperarla. Esto es algo que creo en el Señor que también va a manifestarse. Hijos que pueden lograr que su padre recupere la visión, que no la pierda. Le voy a decir por qué. Porque después de que lo bendice, se entristece amargamente. Después viene Saúl llorando, no me has guardado nada. No, yo ya le solté la palabra y será bendito. Sin embargo, dice la Biblia que después de que ya lo engañaron a Isaac, dice que Isaac mismo le dice, andate antes que tu hermano te mate. Y lo bendice de nuevo. Es decir, que recuperó la visión. Lo bendice otra vez. El Señor te dé de las grosuras del cielo y te dé el mosto y todo lo que tengas, pero andate antes que te mate tu hermano. Lo bendice. Y te confirme el Señor por pueblo suyo, por pacto. Tienen una razón justa para engañar al Padre, para levantarse contra el Padre. No están queriendo
no vamos a hacer una juntadita por detrás para levantarnos contra papá. No tiene que ver con eso. Para nada. Dios nos libre. Cuando viene uno diciéndole a David, incluso queriendo decir, yo lo maté, haciéndose cargo, lo matamos, ni siquiera lo había tocado. Contento, dice que David le saca la espada y lo mata. Porque contra el ungido no se levanta nadie. Nadie lo puede tocar, es intocable. El que se levanta contra lo establecido por Dios, resiste a lo establecido por Dios. Pero este caso es totalmente distinto. Mujer fiel es Rebeca y ella sabe lo que es honra. Ella sabe lo que es honrar la paternidad. E incluso cuando el padre se ha desviado, ella está buscando honrarlo para que no se pierda. Estos hijos no los vemos hoy, difícilmente lo veamos. A la primera que le vemos algo a papá, nos vamos a juntar con alguien y le vamos a decir, me parece que la está pifiando. Me parece que no es tan así. Lo veo, como dijo un hijo de allá de la casa maestra, dijo, lo veo medio jefecito, dice. Es un patroncito así. Y yo le cuento a los pastores de acá que Dios tuvo la delicadeza de ponernos en esta paternidad porque es muy igual a mi papá. Es verdad, es idéntico. Es idéntico. Por eso caímos tan como hermanos la primera vez que nos vimos, ¿o no? No voy a llorar. Pero esto se manifestó sobre Jacob porque Saúl después pasó a llamarse Edom, rojo, tipo de pecado. El peor pecado que podemos cometer es despreciar una primogenitura. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es. O sea que pecado no es entrar en una transgresión, pecado también es despreciar un comportamiento. Pecado es despreciar algo que yo sé que me puede traer bendición, algo que yo sé que me puede depositar en otros ámbitos de revelación y de bendición. Es un pecado. No te conozco, dice David. Yo prediqué, yo sané enfermos, hice milagros. No te conozco. Porque cuando vayamos al cielo, dice la Biblia que nosotros debemos obedecer a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Es decir, cuando nosotros llegamos al cielo, no nos van a preguntar a nosotros por nosotros. De la vida privada sí, pero de la vida pública le van a preguntar a nuestro Padre. No, yo fui uno de los mejores hijos en la tierra. Papá decía, y ahí salía yo, no te suspiraba. Y ahí estaba yo. Lamentablemente eso se lo van a preguntar al Padre. Por eso la necesidad de ser primogénito, por eso la necesidad de evidenciar en el cuerpo lo que yo en mi espíritu digo que soy. Por eso la necesidad de las primicias, por eso la necesidad del diezmo, por eso la necesidad de la demostración física, porque el cuerpo físico no tiene voluntad, el cuerpo físico reacciona al orden o al desorden que yo tenga en el espíritu o en el alma. Entonces, ¿cómo evidencio yo de que soy un primogénito? Existen las primicias. Es la única manera de evidenciarlo. ¿Se entiende? Entonces, necesitamos no despreciar la primogenitura. ¿Por qué es tan importante la primogenitura? Porque solamente los primogénitos pueden heredar, nadie más. Venga conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. En el versículo 1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Sigamos leyendo. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel.
Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, dijo Eliseo. Descendieron pues a Betel y salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? Sí lo sé, pero callad, respondió. Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora porque Jehová me envía a Jericó. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, respondió Eliseo. Siguieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? Sí lo sé, pero callad, respondió él. Luego Elías dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, respondió Eliseo. Y se fueron pues los dos. Vamos a leer hasta ahí. Dice la Biblia que Dios le habla a Elías y le dice: yo tengo tu sucesor. Tengo a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Pero Elías no lo quiere ungir. Llega allá y se lo encuentra a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Y dice que vienen de Gilgal. Mire, yo creo que esto es terriblemente profético porque Elías dice: Jehová me envía a Betel, Jehová me envía a Jericó, Jehová me envía al Jordán. Es decir, que Jehová lo está enviando no porque sí por estos lugares a Elías, porque Dios necesita que Eliseo aprenda algo que ha perdido. Primero lo lleva, dice que vienen de Gilgal. ¿Qué sucedió en Gilgal? En Gilgal, Dios le dice a Josué, antes de entrar a la tierra de posición, de asignación, antes de entrar, Dios le dice: hazte cuchillos afilados y circuncida al pueblo. Uno, circuncida al pueblo y celebra el Pascua. ¿Sí? La circuncisión para Israel es señal de un pacto. Cualquiera que quiere cumplir los mandamientos, los parámetros de herencia, de bendición, tiene que inevitablemente circuncidar su carne. La Biblia dice que nosotros en Cristo fuimos circuncidados con circuncisión no hecha en la carne, sino en el corazón. Es decir, el corazón tiene que tener un pacto, una inclinación a cumplir con los diseños de Dios. De la única forma que podamos tener herencia es que estemos circuncidados en el corazón. Dios necesita llevarlo a Eliseo por este camino. Ya le voy a decir por qué. Dos cosas suceden en Gilgal: circuncisión y Pascua. La Pascua se celebra cuando le ponen sangre a los dinteles para que sea salvado el primogénito. Es decir, que cuando Dios lo lleva a Eliseo por Gilgal, Dios le está queriendo decir que no muera el primogénito que llevas adentro. Pascua significa pasar por alto, pero el que moría el primogénito. Entonces lo que Dios le está diciendo: salva al primogénito que llevas dentro, que no se muera, lo tenemos que recuperar. Vamos a ir por este camino porque necesitamos que el primogénito que vos tenés adentro no se muera. Amén.
a Benoni, a Saulo, a Bernabé. Les cambiaron los nombres de alguna manera para llevarlo al siguiente nivel, a la otra realidad que Dios tiene cuando alguien ha sido una persona, un hijo de honra. No se puede de otra manera. Entonces Dios lo lleva a Eliseo por Betel. Yo necesito cambiarte la identidad. Hace como 10 años predicaba en una ciudad y había un muchacho que hacía una semana que había llegado. Y el Señor me dice que le cambia el nombre que le pone Esteban. Yo sentí, se lo dije. Lo vi 8 o 9 años después y era un pastor, poderoso en la Escritura. Y hacía una semana que había llegado el Señor. Porque el nombre nos condiciona. Nosotros no le ponemos Keila, John, medio americano como para que sea, pero el nombre va a condicionar. El nombre va a condicionar. ¿Se acuerdan cuando David va a matar a Nabal porque no le dio alimento a sus soldados? Lo va a matar, pero la señora se le adelanta y le dice: no lo mate porque tal es su nombre, tal es él. Y Nabal significa bruto. El nombre nos condiciona. Pero estamos hablando de algo netamente espiritual. Dios necesita cambiar nuestra realidad en el espíritu. Porque en el espíritu mi nombre va a ser no el nombre natural que tengo, sino las obras que yo manifieste. Lo que yo manifiesto es lo que soy en el espíritu. Por ejemplo, si yo pregunto, por ejemplo, si yo pregunto cuál es la persona más chismosa de la iglesia, no me conteste, todos la conocemos. Se dan esos casos. Si yo quiero preguntar quién es el más humilde, todos lo conocen. Ay, porque el hermano no es especial. ¿Se dan cuenta que los catalogamos por lo que son? Si aquí le recasca rabia. O sea que no se llama como el nombre, sino que se llama como lo que se comporta. Entonces Dios necesita llevarlo a Eliseo a Betel, donde le va a cambiar la realidad de su espíritu. Lo va a llevar a otro nivel. Tiene que cambiárselo. Pero no solo eso, vienen los hijos de los profetas que están en el templo donde están todos los hijos de los profetas. Y les saben que tu Señor será quitado delante de ti, cállese la boca. Yo sé que se me va a ir el Padre, pero no se va a ir sin antes heredarme lo que me va a heredar. No se va a ir sin dejarme lo que me corresponde. Y Elías le vuelve a decir: quédate que el Señor me manda a Jericó. ¿Qué sucede en Jericó? En Jericó, el pueblo de Israel tiene que conquistar Jericó. Es la primera ciudad para poder ir a la tierra prometida. Lo primero que tiene que derribar es Jericó. Jericó significa luna. Y luna tiene que ver con la iglesia. Es decir, que para que Dios suelte la herencia sobre Eliseo, Eliseo tiene que conquistar la estructura pensante de la religiosidad de Jericó, de la iglesia. Tiene que romper con esa estructura que tiene, porque de la única forma de ir a otro nivel es que no esté condicionado en la mente. Que la mente no lo condicione a la esclavitud. Lo tiene que llevar a Jericó. Porque la única forma de entender los propósitos en el siguiente nivel es que esta mentalidad esté rota. No cambiarla, tiene que desaparecer, tiene que morir. Me ha servido para llegar acá, pero en el siguiente nivel no me sirve. Jesús baja y habla con Juan cosas terrenales, del capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, yo sé quién eres tú, pero en el capítulo 4 le dice: si quieres ver lo que va a pasar después, tienes que subir acá arriba. En ese nivel de revelación no sirve. ¿Quieres ver lo que va a suceder? Ven y sube para que veas. En la realidad, el nivel de mentalidad tiene que ser otro. Necesitas llevarlo a Jericó, porque en Jericó se van a derribar todas las estructuras pensantes.
Ya me estoy imaginando dónde se siente usted que está. Gilgal, Betel o Jericó. Pero no se queda con eso. Vienen los hijos de los profetas que están en Jericó. Tu Señor será quitado de ti. Cállese si yo ya sé. Y Elías le dice, vamos al Jordán. Quédate aquí porque Jehová me envía al Jordán. Quédese aquí que Dios me envía al Jordán. Y Eliseo sabe que ahí va su paternidad. Eliseo cuando lo vio pasar sabe que ese hombre lleva su herencia. No, vive Jehová, vive tu alma que no te dejaré. Va calladito. ¿Por qué va tan callado? Entonces lo lleva al Jordán. ¿Qué sucedió en el Jordán? El Jordán para Israel es una frontera natural. Por eso Dios siempre les habló de este lado del Jordán. Cuando estaban del otro lado del Jordán, de este lado, elijan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses que servían vuestros padres del otro lado del Jordán, o a lo que Dios nos está diciendo de este lado del Jordán. Es una frontera natural. Deuteronomio capítulo 1, búsqueme por favor. Versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Diga, a este lado del Jordán. En el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo. Vamos a leer bastante. Entre Parán, Ofel, Labán, Aserot, Dizahab. Me perdí. Dice, digan conmigo, 11 jornadas. Hay desde Oreb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Es decir, el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto durante 40 años. Todavía no han empezado la guerra para la conquista. Antes de eso, Dios le dice 11 jornadas hay desde aquí a Israel, hasta la tierra prometida, Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas estas cosas que Jehová había mandado acerca de ellos. Desde este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. ¿Quién es el que resuelve declarar la ley? ¿Qué dice? No dice que la resolvió Dios, la resolvió Moisés. Siga. ¿Cuál es la ley que declara? Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos a ir al monte de la Morreda, a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a las costas del Negev, del mar, a la tierra de Cananeo y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Moisés decide de promulgar esta ley. Lo que Moisés está diciendo: hemos acampado durante 40 años. Durante 40 años hemos acampado. La mentalidad del pueblo de Israel, después de 40 años, es mentalidad de acampe. Van caminando y saben que en algún momento se va a detener la nube y ellos se van a tener que estacionar por un tiempo también. Se van a mover un tiempito y después van a acampar de nuevo. Pero la ley que decide resolver Moisés es esta. No es una ley que decide Dios, la decide el padre de la casa. Dice: demasiado tiempo hemos estado en este monte. O sea que el que cortó los 40 años en el desierto no fue Dios, fue Moisés. Suficiente tiempo. Dice: de acá a la tierra prometida son 11 jornadas. Es decir, que de ahí a la tierra prometida tienen todos días de guerra. Tienen 11 jornadas para salir a la batalla. Y de la única forma que puedan ir a la guerra es que ellos acomoden las prioridades. Por eso Elías lo lleva a Eliseo por Gilgal. Tiene que haber pacto, tiene que haber Pascua, tiene que haber mentalidad conquistada, tiene que haber de alguna manera una esencia cambiada, porque de la única manera de cruzar el Jordán es que estas cosas estén alineadas a lo que Dios dice. No hay otra forma. La mentalidad de acampe no sirve para ir a la conquista.
La mentalidad de estacionamiento nos sirve para ir a lo que Dios quiere con nosotros. ¿Por qué Dios necesita ordenarle estas prioridades a Eliseo? ¿Por qué lo lleva por este camino? Porque Eliseo, en vez de estar en la escuela con los profetas esperando el llamado, dice la Biblia que está dando con 12 yuntas de bueyes. Uno puede hablar con una yunta, pero si tengo 12 yuntas de bueyes, quiere decir que monté una empresa. De alguna manera empecé a proyectar mi vida natural. Eliseo no tiene las prioridades ordenadas. Eliseo ha desviado del camino, era un primogénito, pero él cae de la gracia por causa de estar arando. Entonces Dios le dice: llévamelo por Gilgal, llévamelo por Betel, llévamelo por Jericó, llévamelo por el Jordán. Eliseo va calladito. Elías lo está echando para que se vaya, pero él dice: no, yo te sigo, yo sé que usted tiene mi herencia, me porté mal, con los 12 yuntas de bueyes me hice un asado terrible, con la leña quemé el asado, bendije a toda la ciudad, dejé lo que era prioridad para mí, pero yo tengo que recuperar lo que Dios me había hablado en algún momento. Entonces Eliseo va calladito. Elías lo trata mal. El apóstol Elías es duro de repente. Y aunque él sabe que me tiene que ungir, no lo quiere hacer. Entonces nosotros entramos, pero ¿qué se le agarró conmigo a Elías? El tema no es que se le agarró conmigo, sino que sabe que no tengo prioridades ordenadas. Sabe que no estoy dentro de los parámetros que Dios ha establecido, porque si bendecimos a alguien que no está dentro de los parámetros de Dios, terribles desastres podemos hacer sobre la región. Pero de la única manera que sea potenciada la palabra es que hayan hijos con las prioridades ordenadas. No se puede de otra manera. No es que esté enojado Elías. Elías no puede hacer nada porque el que lo está llevando por ese camino es Dios. Lo único que le dice: Dios me dice por acá, no sé por qué vamos por acá, pero Dios me está diciendo que vayamos por este lado. Por eso cuando Eliseo recuperó las prioridades, ha entendido, le dice, Elías le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Pídeme. Dice: yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti, con minúscula. No le está hablando del Espíritu Santo. Yo quiero una doble porción de tu mentalidad, de tu fuerza, de tu capacidad. Porque si la mentalidad que has tenido te ha mantenido firme a través de estos 15 años, pasando viento, marea, si yo tengo una doble mentalidad de la que tú tienes, yo creo que pase lo que pase, yo voy a permanecer también, porque mi Padre lo ha soportado. No hay otra forma. Entonces Elías, ya recuperado de la visión, las prioridades, dice que viene el torbellino y él dice: oh Padre mío, carro de Israel. Y su gente de a caballo no le está hablando a Dios, le está hablando a Elías: Padre mío, carro de Israel. Y su gente de a caballo, es decir, que él no le está hablando a Dios, él está hablando a su padre. Está desesperado, está bien, me equivoqué, fallé, me cuesta la mentalidad, me cuesta el pacto, me cuesta la primogenitura, me cuesta esto, me cuesta aquello, pero estoy dispuesto a recuperarlo, porque lo que me importa es la herencia. No quiero que se me cambie el nombre de Saúl. La única forma es que las prioridades estén ordenadas. ¿Y sabe por qué me emociono cuando hablo? Le voy a abrir mi corazón. Porque aprendí a ser hijo del alma, y en el alma están las emociones. Y cuando hay algo que el Padre dice, yo lloro porque yo siento su corazón. Llego acá y él es testigo, me brillan los ojos de saludarlo. ¿O no? Dios tuvo la delicadeza de que
Y yo no quiero perder la primogenitura por nada. No quiero, discúlpeme, no quiero ofenderle nada. Pero primogénitos no hay uno, pueden ser muchos. Hebreos dice, os habéis acercado a la congregación de los primogénitos en Cristo. Es decir, que en vez de poder tener una visión de hijos, podemos tener una visión de primogénitos. Donde no me tienen que andar pinchando para que yo haga. No me tienen que andar empujando, simplemente David suspira y ahí salen los locos de la guerra a buscar agua de donde no le habían pedido. ¿Se entiende? Necesitamos recuperar prioridades, incluso los ministros. Incluso los ministros necesitamos recuperar prioridades. Porque va a ser la única forma en que se potencie la visión a través de nosotros. Cierren sus ojos conmigo. Creo que lo que tenía que decir en el Señor lo dije. Y una de las cosas que aprendí, que un mensaje no es hablar una hora, es decir lo que hay que decir. Y creo que lo he dicho. Te bendice mi alma, Señor. Oro que esta palabra te persiga en la calle. Oro que esta palabra te persiga en el trabajo, en la casa, en donde estés. Te alcance esta palabra, produzca lo que tiene que producir. Porque si oímos atentamente a la voz de Dios, dice la Biblia, estas bendiciones